familia, ¿cómo estamos? Vamos a por un video brutal. Hoy se viene algo muy especial porque les he traído en un lugar muy especial. Miren, ¿dónde estamos? En un gimnasio. Sí, voy a seguir. Un gimnasio muy grande, muy lindo. Estamos en mi pueblo, ¿vale? Un gimnasio. Y vamos a hablar de herencia, ¿ok? Este gimnasio representa mi herencia familiar y representa esta herencia material, representa uno de los bloqueos más grandes que yo he tenido que superar para poder encontrar y conectar con mi herencia espiritual. Les quiero hablar de este proceso y de mis aprendizajes y de cuáles extraer de todo esto unas reflexiones potentes que también ustedes pueden utilizar. Y esto se lo digo, lo pueden utilizar que ustedes tengan la misma situación, ¿ok? O que ustedes tengan, o sea, cualquier persona tiene una herencia familiar, ¿entienden? No es que para tú tener una herencia familiar necesitas haber tenido un padre que ha construido algo inmenso. No, es que todas las personas tienen una herencia familiar, aunque a ti no te guste la herencia que tienes. Entonces, en ese video te voy a hablar de herencia familiar y de cómo puedes transformar esta herencia, ¿ok? Para que a ti te lleve a vivir tu realidad auténtica, para que a ti te lleve a conocerte y a construir algo que a ti te haga sentido, ¿ok? Bien, mira, la revelación es esto, que la herencia material te apaga, mientras que la herencia espiritual te eleva. Y esta es una frase brutal que me salió esta mañana cuando pensaba en esa reflexión para compartirles, y es que es así. Esta herencia material me estaba apagando y me estaba alejando de mí misma, porque es como, claro, yo podría ir a descubrirme, podría hacer mi camino, pero estaría perdiendo todo esto, ¿entiendes? Yo estaría perdiendo oportunidades, estaría perdiendo estabilidad, relaciones, un trabajo que además me gusta, ¿no? Una posición, ¿entienden? Entonces, a pesar de que por fuera era algo que parecía todo perfecto y de hecho mi trayectoria dentro de aquí parecía perfecta, ¿ok? Yo por dentro me sentía totalmente apagada. La herencia espiritual, que es la que mi padre me ha dado, que es crea algo propio, ve hasta el final en lo que crees de verdad, busca un propósito, persigue una misión en la vida, trabaja muy duro, sé muy disciplinada, cuida tu cuerpo, o sea, toda esta que es la herencia espiritual, que es lo que no se ve, ¿ok? Esto es lo que a mí, encarnado, me ha llevado a vivir mi propia autenticidad y un camino brutal de autodescubrimiento, de crecimiento y de creación de una realidad auténtica, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros nos enfocamos en lo material o en lo que perdemos, estamos jodidos, ¿ok? Porque para tú conocerte a ti y crear un camino propio, tienes que renunciar a la herencia familiar o tienes que, ¿cómo te podría decir? Resignificar esta herencia familiar. ¿Entiendes? Tienes que darle un significado que a ti te sirva. Tienes que pasar esta herencia familiar a través de un proceso de autoconocimiento, de redescubrimiento tuyo, en el que el legado de la familia te sirva para ti personalmente, desde tu autenticidad, desde tu ser, desde la persona que tú eres, según lo que tú estás aquí para aportar, crear algo tuyo. ¿Entiendes? Si yo me hubiera quedado aquí, varias veces lo pienso esto, si yo me hubiera quedado aquí como mi padre hubiera querido, no hubiera escuchado, no hubiera seguido la herencia espiritual. ¿Por qué? Porque hubiera vivido una vida que no era mía, no hubiera tenido un propósito, no hubiera perseguido, o sea, ¿entienden mis valores? O sea, realmente no estaría honrando el legado espiritual de mi padre, estaría viviendo su vida, ¿entienden? Estaría haciéndole un favor, estaría vendiéndome, pero él esto me lo enseñó, que no hay que hacerlo, ¿entienden?
Pero eso es lo que muy pocas personas ven. La mayor parte lo que hacen es que se pierden en el legado de sus padres, en la herencia de sus padres, sin desapegar de esto, ir a descubrirse y a descubrir quiénes realmente son. ¿Vale? Entonces, vamos con los aprendizajes. Aprendizajes. No hay ninguna comodidad, ¿ok?, que sacie un vacío interior. No existe comodidad. Yo estaba sumergida en la comodidad y me sentía más vacía que nunca. Cuando yo lo dejé todo, viví en habitaciones, viví en carpas. Yo por años viví en carpas, vivía donde podía vivir, ¿vale? Sin absolutamente nada, buscándome a mí misma, persiguiendo mi propósito, persiguiendo mi verdad, y yo me sentía la persona más feliz y más plena que nunca. Entonces, comodidad no es plenitud y no es felicidad, de ninguna manera. De hecho, muchas veces cuanta más comodidad hay, más te apagas adentro, ¿ok? Solo el crecimiento desde cero crea carácter. Si yo hubiera heredado esto sin haber salido, sin haber hecho mis experiencias, sin haber aprendido yo desde cero a crear algo propio, ¿ok?, no sería la persona que soy hoy. No sería una persona fuerte. De hecho, lo vemos. ¿Cuántos hijos heredan negocios familiares, ¿no?, y los desmoronan totalmente? Porque no han crecido, porque han tenido algo que no han hecho ellos, ¿entienden? No lo han hecho. Entonces, solo el crecimiento desde cero realmente te da esta fortaleza, pero también esta satisfacción, te convierte en la persona, ¿entiendes? Esto muy pocas las personas lo entienden, sobre todo personas que no tienen nada o que vienen de una situación muy incómoda, ¿vale?, porque tienen otra dinámica. Pero te lo digo, es más difícil moverse cuando has nacido en la comodidad, porque la renuncia es mayor, ¿ok? Mi pareja viene de una familia pobre. Él desde muy, muy joven se dio cuenta de que si él no hacía algo para salir de la situación en la que estaba, jamás nadie le iba a dar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Que él se puso pilas desde muy joven y tuvo que crear su propia historia. Pero cuando tú naces en la comodidad y bueno, o sea, al final tus padres te la dan, ¿verdad? Es decir, tú acabas viviendo la realidad de tus padres cuando eres joven, ¿entiendes? Entonces, cuando tú has nacido en la comodidad y has pasado 20 años en la comodidad, el hecho de decir, renuncio a todo esto, renuncio absolutamente a cualquier seguridad, al dinero, a las bellas casas, a lo que, o sea, renuncias a todo, absolutamente todo, y dices, me tomo una puta mochila, tío, y me voy. Me voy a tomar por saco y voy a empezar desde cero con mis fuerzas y a ver qué pasa. Ustedes no tienen idea de la fortaleza interior que tienes que tener para hacer esto. Por eso muy pocas personas lo hacen. Y te repito, si tú no eres una persona que ha nacido en una situación cómoda, no lo vas a poder entender. ¿Entiendes? Porque no puedes entender lo que es renunciar a algo que tú tienes. Solo personas que han pasado por ello pueden comprender lo que estoy diciendo. Otra cosa, cuanta más luz, más sombra. ¿Ok? Entonces, lo que tú ves, que cuando tú ves algo que brilla, por ejemplo, esto es como un gimnasio, o sea, es increíble. Yo jamás he visto un gimnasio así, ¿ok? Es brutal. Esto literalmente es brutal. Es el sueño de cada entrenador personal el poder trabajar y ser manager de algo así, ¿entiendes? Pero tú tienes que entender algo, ¿ok? Cuanta más luz, más sombra. Y esto es así en todo. ¿Okay? Yo he tenido un modelo de disciplina, un modelo de emprendedor, un modelo de una persona que jamás se rendía, una persona que tal cual lo que te dije, ¿no? O sea, que persigue sueños y tal, pero no tuve una familia, ¿entiendes? Yo no he tenido un modelo de familia, un modelo de unión, un modelo de sentarse, de estar presentes con el otro. No he tenido un modelo de cariño. O sea, a mí me ha faltado muchísimo otra parte, ¿okay? Que yo he tenido que trabajar dentro de mí. Y de hecho,
por esto y otras miles de cosas que ahora no te voy aquí a estar diciendo, ¿no? Porque no tiene sentido, no es este el espacio. Pero lo que quiero decirte es que yo he tenido mucha presión desde muy chica y esto ha desembocado en drogas, ha desembocado en todo tipo de problema y de trastorno que yo misma he tenido que sanar, porque nadie me ha ayudado a sanar estos problemas emocionales que han venido por la herencia espiritual también que yo he tenido, ¿entiendes? Y por la herencia material, si quieres decirlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No hay luz sin sombra. Muchas veces pensamos y vemos como las personas más afortunadas y pensamos que ellas han tenido toda luz y demás. Y la realidad es que no. La realidad es que cuanto más las cosas, cuanto más ves que hay el alto, más hay el bajo y más tienes que aprender a lidiar con el bajo. Y yo pues he tenido que trabajar mucho en mí misma, ¿ok? Para estar aquí hablando ahora con ustedes. Y luego el otro aprendizaje es esto, que honrar a tus padres no es seguir el mismo patrón y el mismo guión que ellos siguieron. Es a partir de los aprendizajes, a partir de la herencia espiritual que ellos te dieron, crear tu propio camino, perseguir tus sueños, encontrarte a ti. ¿Entiendes? Hay personas que tienen una herencia, una gran herencia por el otro lado, el nivel de saber cómo cuidar a los demás, cómo ser muy empáticos, cómo crear un ambiente de mucho amor, mucho cariño. Por ejemplo, yo no he aprendido esto, ¿entiendes? Y estas personas tienen un legado en este sentido. Pero claro, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en este caso, la herencia, ¿vale? Es tú quedarte con tu familia, apegadísimo a tu familia. ¿Por qué? Porque la herencia material en este ejemplo sería tú tener tu familia, ¿entiendes? O sea, la herencia, tienen que entender que la herencia material muchas veces, de hecho, en las familias latinoamericanas, es el hecho de quedarte tú cerca de la familia. La herencia familiar es el núcleo, es el calor, es la unión, es el cobijo, es el cariño que tienen entre ustedes. Yo esto jamás lo he sentido. De hecho, a mí no me pesa de ninguna manera salirme, irme y hacer mi vida, porque yo no tengo algo que sienta como familia, ¿entienden? O sea, yo tengo personas que son adultos que yo amo, que son mis padres, pero yo nunca he sentido esto. Entonces, mi otra herencia a nivel espiritual es que a mí me da igual, yo me voy y me la pela, ¿entienden? Porque ellos hacen lo mismo con sus vidas, no hay una unión. Pero a los latinos esto les cuesta mucho más, porque la herencia familiar que ellos tienen es esto. Y no quieren renunciar a ello. Escucharme bien, este punto, escucharme bien. La herencia familiar de muchas personas es la familia unida. Y esta es la herencia que te puede bloquear, que te puede estancar muchísimo. ¿Por qué? Porque tú por quedarte con tu familia de origen, no eres capaz de estar totalmente presente en la creación de tu propia familia, ¿entiendes? Entonces aquí, ¿cuál sería la herencia espiritual? El hecho de poder crear tu núcleo, el hecho de poder ser empático, el hecho de ser, por ejemplo, muy bueno en crear una comunidad, en cuidar a otras personas y tal. Pero ¿qué hacen? Que en lugar de, ok, tomo estas cualidades que he aprendido y voy a crear algo propio, me descubro y junto esto que he aprendido con quién soy, creo algo propio que me represente, se quedan con la familia totalmente atorados. Que, ojo, es exactamente lo mismo mío del gimnasio. Es exactamente porque la manera para mí de relacionarme con mi padre, con mi familia, es a través de este gimnasio, ¿entienden? O sea, no es el gimnasio. Yo quedé aquí porque era la única manera para ver a mi padre, para tener algo de atención por parte de mi padre, ¿ok? Dicho así como muy honestamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he tenido que renunciar a esta relación, ¿ok? Para crear una relación conmigo. Y es lo que muy pocas personas están dispuestas a hacer. El legado, la herencia, material, que les digo, no es material físico, monedas, dinero, es material de algo físico que puedes tocar, que son las mismas relaciones también, es lo que atasca a la mayor parte de las personas y no lo ven. Se quedan cerca de las familias sin crear su propia vida, sin conocerse, sin jamás descubrirse, porque creen que esto es honrar
a la familia, mientras que honrarla es tener una fase, o sea, es reconocer lo que estas personas te dieron, agradecer y hacer tu vida, porque la real manera en la que tú agradeces es yendo a por tu vida y tus sueños y inspirando a estas personas a través de ello. De hecho, que es lo que, por ejemplo, hizo mi padre conmigo, ¿entienden? Entonces, vamos a esta parte de reflexiones, ¿ok? El verdadero legado no está en lo que heredas, sino en lo que decides transformar, ¿ok? El legado no está en lo que heredas, está en lo que decides transformar. Mi verdadero legado es esto, ser quien soy, hablar de esa manera, estar aquí, haber perseguido mi propósito, estar compartiendo transformación desde quien Ana es, ¿entienden? No desde quien mi padre es, ¿vale? Y esto aplica en todos los ejemplos, ¿ok? La comodidad puede ser una jaula invisible. Cuidado, otra vez, la comodidad no es solo dinero. Muchos caéis en eso. La comodidad es quedarte cerca de tu familia. La comodidad es no renunciar al cariño, al cobijo, a la seguridad que tienes por quedarte, por ejemplo, cerca de tu familia. O por ejemplo, dejar que las relaciones de familias queden con una cierta configuración. La comodidad no es solo financiera. Tienen que entender eso. Porque hasta que no lo entendáis, muchos de ustedes vais a quedar en una comodidad que no podéis ni ver, que es una cárcel básicamente invisible, ¿ok? Son trampas y por eso si no podemos salir de estas trampas, jamás nos vamos a conocer, porque realmente el autodescubrimiento, el crecimiento, nuestra expansión, nuestro autoconocimiento, conocernos a nosotros como individuos separados de nuestras familias, ¿ok? Voy así con la luz, a ver qué tal, está más allá de eso. Tenemos que renunciar a la comodidad para descubrirnos de verdad, ¿ok? Es muy importante eso que les estoy diciendo. Esto muy pocas personas estáis dispuestos a hacerlo, porque además pensáis, y yo he pasado por ahí, ¿ok?, que renunciar a la herencia es ser desagradecida, es traicionar a la familia, es ser mala persona, sí, literalmente es esto, ¿no? Es como traicionar. Yo pensaba, por años, me sentí culpable de estar traicionando a mi padre, literalmente. Y tuve que hacer un trabajo muy profundo en esto, muy profundo con psicólogos y demás, porque de alguna manera era acertado que también él me estaba impulsando, aunque de manera inconsciente, toda esta carga y esta presión de ser alguien que yo no sentía ser, ¿entienden? Entonces, sí es cierto que cuando tú te alejas de tu familia, sea la manera en la que sea, ¿vale?, que es lo que te estoy diciendo, probablemente vayas a tener que lidiar con el sentido de culpabilidad. Vayas a tener que lidiar con muchas emociones contrastantes, con algunos conflictos también, con algunas decepciones familiares y demás, porque es parte del juego, ¿entiendes? Pero algún día, cuando tú vas a estar en plenitud, en tu mejor versión, ellos lo van a ver y lo van a entender. Y esto va a ser mejor para todos, porque si tú no estás en el lugar donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que estar, eso no va a beneficiar a nadie, ¿ok? O sea, el gimnasio es mejor sin yo, ¿entienden? Porque si yo estuviera aquí, infeliz, insatisfecha, está lleno de mosquitos que me están comiendo los tobillos, o sea, comiendo los tobillos. Entonces, si yo estuviera aquí insatisfecha, en queja constante, negativa, sin haber hecho mi proceso de transformación, ¿creen que realmente yo estaría aportando al gimnasio? ¿Creen que yo estaría en mi mejor versión? ¿Creen que yo estaría aportando algo de valor aquí? No, ¿entiendes?
pero tampoco en mi familia, ¿entiendes? La mejor cosa siempre que es que tú hagas tu vida, aunque esto duela, aunque al principio, te digo, se sienta incómodo y haya personas que no te pueden entender, esto lo tienes que hacer sí o sí, porque en algún momento en el futuro esto cobrará sentido, que es lo que te estoy intentando traer con este video. Es mi experiencia después de años, ¿entiendes? Porque si tú escuchabas a la Ana de hace, bueno, ahora estamos ya a 10 años, ¿no? Si tú hablabas con la Ana de hace 8 años, yo estaría acojonada por las decisiones que estaba tomando y estaba todo el rato, ¿será lo justo? ¿Será justo que yo escuche mi voz? ¿Será justo que yo me vaya de aquí? O sea, yo estaba en un loop mental brutal, ¿ok? Brutal, sobre todo la primera vez que yo me fui de mi pueblo, brutal. Y que mi padre totalmente contrario a que yo lo hiciera, ¿ok? Entonces, es normal y todos tenemos que pasar por eso, ¿entienden? Porque cuando tú sales de la comodidad, vas a romper la comodidad que hay en otras personas también. Tú haces parte de un sistema, ¿ok? Y cuando este sistema es la comodidad, porque es la configuración, vamos a decir, que está vigente, ¿cómo se dice en español? Bueno, que está funcionando en este momento, ¿ok? Si tú eliges salir de ese sistema, el sistema se va a desregular y esto evidentemente no va a gustar a los demás por un periodo de tiempo. Es normal. Sobre todo si son personas que no están acostumbradas al cambio, a la incertidumbre, que tienen muchos miedos, que tienen muchos apegos, que no trabajan en sí mismas, que tienen una mentalidad muy cerrada y demás, no les va a gustar. Pero está bien, tenemos que aprender a estar ok con los conflictos, a sentirnos ok con la desaprobación de los demás, a sentirnos ok con eso. Porque si no aprendemos esto en primer lugar, estamos jodidos, gente, estamos jodidos. O sea, yo no puedo pensar la persona que sería, se lo digo honestamente, si yo no hubiera dejado mi pueblo. Yo estaría bajo fármacos en este momento, ¿ok? Honestamente, porque la chispa que me ven, la paz que ustedes escuchan en mí, la energía que escuchan es porque yo he hecho todo ese proceso de autoconocimiento y de crear una vida auténtica. Yo no soy feliz porque he creado una realidad que me hace feliz. Soy feliz porque he trabajado mucho en mí misma, ¿entienden? Y si yo me hubiera quedado aquí y no hubiera perseguido el llamado de mi corazón, a pesar de que yo pudiera heredar literalmente esto, ¿ok? Y estar súper cómoda, con muchísimo más dinero de lo que tengo probablemente, ¿ok? Pero no sería feliz. Entonces, ¿para qué? ¿Ok? Eso es otro punto. Honrar a nuestros padres, que tiene que ver con eso que les estoy diciendo, no significa cargar expectativas, sino tomar lo esencial, los aprendizajes y encarnarlo en tu misión propia. Tú ir a por tu búsqueda, ¿ok? Eso es brutal. La renuncia es una iniciación. Cada vez, y esto vale para muchas cosas, ¿ok? Cada vez que tú renuncias a algo que te apaga, abres espacio para una versión más auténtica de ti. Y esto, ¿cuántas veces lo hacemos? Esto aplica para todos. Las veces que renuncias a una pareja que te apaga, abres una oportunidad para una relación más auténtica, más plena. Cada vez que renuncias a un hábito que no te hace sentir bien, te abres a algo mejor. Cada vez que tú renuncias a un bien material que te está aferrando, ¿entienden? Son como leyes universales. ¿Ok? Y siempre se siente como una pérdida. Cuando yo me fui de aquí, lo sentí como una pérdida. Mi vida, cambió drásticamente, ¿entienden? Y es obvio que yo he perdido oportunidades. Es claro que yo he perdido estabilidad, he perdido oportunidades, he perdido dinero, he perdido relaciones, he perdido hasta, ¿cómo les podría decir? Hasta una cierta como fama, podría decirles, ¿no? He renunciado a muchísimo
por estar a mi familia, también a la cercanía con mi familia. He renunciado a todo, ¿entienden? Entonces, renunciar, tienen que entender que renunciar a un privilegio requiere mucho más carácter y fortaleza que no haberlo tenido nunca. Y esto, espero que lo vean este video varias personas de Latinoamérica, porque esto es muy común que yo veo que ellos proyectan. Y es normal, porque nunca lo han tenido, muchos nunca lo han tenido y no pueden entenderlo. Pero ellos creen que las personas que han crecido y nacido en la comunidad, en la comodidad lo tienen más fácil. Y gente, se lo digo, yo soy europea y es todo lo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque te duermes, porque es como un sonífero la comodidad. ¿Por qué? Porque como no estás mal, no te vas a mover de ahí, ¿entiendes? O sea, no es algo que te duerme, que te silencia, que te apaga despacio sin que tú te des cuenta. De hecho, es lo que yo veo que pasa a muchísimos europeos. Y fíjense que en algún punto, en esos días que estaba aquí en mi pueblo, pensé, yo tengo que abrir alguna cuenta o compartir algo con italianos. Yo soy italiana, ¿no? Para compartir algo y para aportar algo de valor a mi comunidad, que es la comunidad de italianos, que además tiene muy pocos referentes porque es un idioma muy circunscrito. Entonces los italianos que no hablan otros idiomas solo escuchan cosas con una mentalidad muy cerrada, se dice siempre lo mismo, no tienen acceso a información de calidad y están dormidos, ¿entendéis? La mayor parte de los europeos están totalmente podridos en la comodidad. Totalmente podridos, totalmente, se lo juro, es abismal esto, ¿ok? Ni lo ven, pero ese es el tema, que no lo ven. Y es lo que te estoy diciendo, una persona que sufre tiene que tomar una decisión, te vas a la mierda o tomas las riendas y creas tu vida, ¿entiendes? Vas para adelante, haces un cambio, das un salto, pero cuando tú estás en esta situación en la que no estás mal, pero no estás bien, ¿cómo vas a moverte de ahí? ¿Entiendes? Eso es lo peor. Yo afortunadamente, te lo digo honestamente, cuando yo estaba trabajando aquí y estaba en la universidad, a mis 21, yo tuve una crisis muy grande a nivel físico, ¿ok? Empecé a tener mareos, empecé a tener literalmente mareos. Tenía muchísimas contracturas musculares, que al final entendimos que era eso, ¿ok? Pero pasé por médicos, contracturas musculares, y la sangre no subía hasta el cerebro. Entonces yo me quedaba muchos días sin poder caminar porque no veía. O sea, literalmente. Y esto empezó a jugar, muy, muy mal en la psicología, y además es obvio que yo no estaba bien, pero no me daba cuenta porque, te digo, era como un loop del piloto automático. Yo no estaba despierta en esa edad. Yo no veía, ¿entiendes? Estaba dormida. ¿Qué quiero decirte? Que si yo no hubiera pasado por una crisis muy grande a nivel físico, porque esto no es que te diga una vez acabé en el hospital, no, sino que fueron meses de intentar entender qué es lo que a mí me estaba pasando, y era una cuestión psicológica al final, ¿ok? Entonces mi madre, que era un poco más avispada, creo, a nivel emocional, lo vio y dijo, wow, ve al extranjero, ¿no? Me dijo, y ella fue la que me impulsó a irme la primera vez, mientras que mi padre era lo contrario, que quería retenerme. Y afortunadamente yo agradezco mucho a mi madre, porque efectivamente salí al extranjero y empecé a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Entienden? Esto se lo traía porque yo tuve que tocar fondo para salir de la comodidad, porque no sales de la comodidad fácil, ¿ok? Y de hecho, cuanto más cómodo estás, porque hasta la relación con mi padre había mejorado, al yo trabajar aquí lo veía más, estaba recuperando una relación con mi padre que yo jamás había tenido por la separación de mis padres y demás, y por muchos conflictos que tuvimos cuando yo era más joven. Entonces para mí era como el sacro graal, ¿entienden? Yo aquí era como, es como si yo por primera vez tuviera familia, ¿entienden? Es como si yo por primera vez pudiera sentir este amor, este cariño, este cobijo que yo no había sentido nunca, ¿entienden? Entonces yo esto me había totalmente mareada, me había totalmente tomado, totalmente, totalmente apegado así, ¿ok?
Bien, entonces, últimas dos reflexiones. Bueno, de hecho, la última es una pregunta para ustedes, ¿ok? La verdadera herencia no es lo que te dejan, sino lo que te atreves a dejar atrás para encontrar quién eres. La verdadera herencia no es lo que te dejan, es lo que te atreves a dejar atrás para encontrar quién eres. Gente, miren que eso es brutal, esta reflexión que les estoy trayendo. Realmente, esa es una experiencia mía de vida. Brutal. Y aquí les quiero decir algo también antes de la pregunta final, que es, la herencia no está en las cosas buenas solo, ¿ok? Está en las cosas malas también, en los conflictos, en los patrones negativos, porque hay aprendizaje. Ustedes tienen que entender que la experiencia es aprendizaje. Yo aprendí mucho de mi padre también a nivel de errores, porque aquí yo veo reflejados también muchos errores, ¿entienden? En su vida, en todas las cosas que pasaron y demás. Entonces, no es solo canalizar las cosas positivas y que si tú sientes que no has tenido nada positivo por parte de tus padres, bueno, ya no tienes nada, no eres pobre de herencia. No, sino que la herencia está en lo bueno y está en lo malo. Y de hecho, yo he crecido muchísimo en la herencia mala, problemática. No hay excusas. Todos tenemos una herencia y siempre parte de la herencia va a estar en lo positivo, en lo que hemos aprendido, en lo bueno, y parte de la herencia va a estar en lo malo. Todos nosotros. No caigan en el victimismo de pensar que ustedes han tenido más de lo malo que de lo bueno. No es así. Tenéis que trabajar en vuestra capacidad para reconocer estas cosas, ser agradecidos con vuestro pasado, con vuestro legado y crecer a partir de ellos. Crecer a partir de ello. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu herencia familiar? ¿Cuál es tu legado? ¿Lo has transformado o te has quedado en ello? ¿Cuál es el nivel de trascendencia que tienes respecto a tu legado? ¿Qué has hecho con este legado? ¿Eres consciente de que tienes un legado? ¿Cuál es? ¿Puedes ponerle palabras? ¿Y de qué manera lo estás transformando? ¿De qué manera ya lo has transformado? ¿Y de qué manera lo vas a transformar en el futuro? Hazte alguna de esas preguntas porque te van a impulsar a comprenderte, a entenderte a ti en profundidad. Recuerden que la trascendencia de nuestra historia personal y familiar es una componente muy gorda de nuestro éxito. Porque de ahí venimos, gente, de ahí venimos. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de rescatar lo bueno y ser conscientes de, oye, mira, esto es bueno, me enseñaron esto y por eso sé hacer esto. Y de transformar lo malo, decir, mira, me enseñaron esto, bueno, aprendí esto y voy a transformarlo, a intentar aprender de qué manera puedo llevar eso de una manera que se sienta coherente, alineada o positiva, y pues eso también es legado. ¿Vale? Hacer esta reflexión profunda. Y cuidado, no estancaros en el legado material. Esto es mi recomendación más grande, de hecho. Muchísimas personas lo están haciendo. De hecho, la mayor parte de las personas que no tienen una vida auténtica es porque no han renunciado al legado familiar, de alguna manera. El legado familiar, recuerden que viene de muchas formas y son muy sutiles. Algunas son tan sutiles que ni las ves. Mantener cierto tipo de relación, cuidar de un familiar, vivir en cierto lugar, heredar cierta cosa, empresa, negocio, pero hasta profesión, ¿entiendes? O sea, un legado puede ser hasta una profesión que un padre te enseñó, que un familiar te enseñó y que tú estás perpetuando una profesión, por ejemplo, porque la familia X era muy buena haciendo esto y yo he heredado una habilidad en la que me siento muy seguro, con mucha confianza, porque me la enseñó alguien desde muy joven. Entonces, como que tengo este personaje, tengo este personaje muy bueno en esta cosa y me he creado
toda una identidad alrededor de esta cosa que yo conozco muy bien, pero que al final no siento que es mía del todo, no me siento totalmente satisfecho tampoco y tal, pero claro, como esto es el legado, no lo puedo dejar ir, ¿entienden? Esto, gente, es todo parte de lo mismo, ¿ok? Entonces, hagan esa reflexión, no se queden solo con el video, con lo que yo le he contado, con mi experiencia personal, sino que hagan su propia reflexión, porque se lo juro que les va a traer muchísima transformación. No, yo les recomiendo mucho de no quedarse solo mirando en los videos que yo hago, sino de ir un paso más allá, de ir profundizando en su historia, en lo que eso resuena en ustedes y de, después de escucharlo, empezar a poner en práctica lo que aprenden aquí, porque eso es lo que realmente va a generar transformación en sus vidas, que es lo que más importa, ¿ok? Así que bueno, gente, a por ello, nos vemos en el próximo video. Síganme también en Instagram, ¿vale? Siempre se lo voy a decir. Síganme, me encuentran como AnnaWN.Londero_, ¿vale? Y ahí si necesitan ayuda con algo, como siempre, me escriben. Y termino diciéndoles eso, gente, o sea, tenéis que ir a por vuestra vida, ¿entendéis? Todos. O sea, tenéis que construir vuestra vida. Tenéis que ir a por lo que ustedes queréis. Tenéis que construir algo que os haga sentido. Pero para hacer eso, tenéis que renunciar a la comodidad que tenéis. Y a veces esto realmente se siente como empezar desde cero. Se siente como ir de lo alto, te tienes que dejar lo alto para empezar otra vez desde lo más bajo. Y al principio se siente como una pérdida, parece de volver atrás, hasta parece de volver atrás y te entran dudas, que muchas veces estas dudas te hacen retroceder, te hacen volver a los propios mecanismos de antes y necesitas fortaleza. Y por eso solo las personas fuertes se merecen vivir una vida auténtica. Y por eso hay tan pocas personas, porque la realidad es que si tú no trabajas en ti, si tú no trabajas en construir carácter, en construir fortaleza interior, jamás vas a vivir una gran vida, jamás vas a vivir una vida auténtica, porque se necesita fortaleza. Esto no es para todos, ¿entendéis? No es para todos y nadie os debe absolutamente nada. Tenéis que trabajar duro, tenéis que luchar por lo que queréis, tenéis que luchar por lo que sentís. No podéis venderos por dinero, por cariño, por cobijo, por comodidad. No podéis venderos. No podéis vender vuestra alma. Vuestra alma es lo más importante que tenéis. Si ustedes perdéis la conexión con vosotros mismos y perdéis a vuestra alma, estáis jodidos. No hay comodidad, no hay privilegio, no hay cariño, no hay relación que pueda llenar tu vacío interior. Te lo hablo desde la experiencia. No existe. Vas a estar más feliz durmiendo en un suelo, solo, al otro lado del mundo, pero persiguiendo tu pasión, ¿entiendes? Encontrándote y construyéndote a ti, que estando en la comodidad de siempre, pero totalmente vacío por dentro, buscando escapes en dependencias, en malos hábitos, en vicios, porque eso es lo que pasa, y es lo que pasaba cuando yo estaba aquí. Estaba sumergida de vicios, de malos hábitos, de malo todo, a pesar de que era entrenadora y entrenaba un chingo y tenía un buen cuerpo y tal, pero tenía lleno de vicios porque no estaba bien dentro. Si tú no te sientes bien, hay algo que no funciona. Yo entendí, era muy obvio que a mí algo no iba bien, o sea, que algo de esto no estaba funcionando para mí, porque yo no me sentía bien. Si tú no te sientes bien, tienes que cambiar algo. No puedes seguir arrastrando alguna situación que no encaje, ¿ok? Pero date cuenta de esto, que nada te es debido y que para tú construir una realidad auténtica
tienes que renunciar a tu realidad actual. Para tú construir y crear algo que sea alineado, tienes que saber quién eres. Tienes que salir de tu zona de confort, de tu círculo, y tienes que ir afuera. Da igual si es al pueblo de al lado, no tienes que viajar como yo lo hice, pero tienes que salirte de tu ambiente para tener ese espacio, para conocerte a ti, quién eres. Y a partir de esto, de quién eres, puedes volver hasta a donde estabas antes, pero vas a volver distinto, te lo juro. Yo si ahora volviera aquí y trabajara y asumiera el rol aquí en el gimnasio, yo sería distinta, yo lo haría de otra manera. Luego yo no siento hacerlo, no es este mi camino, ¿ok? Y es muy claro para mí, en este momento es muy claro. Pero lo que quiero que te diga es que tú no es que tienes que renunciar a todo y te vas a tomar por culo y es como, bueno, a tomar por saco, yo ya nadie me va a ver. No, tienes que irte una temporada, ¿ok? Hasta que tú te encuentres, hasta que te entiendas, hasta que te vuelvas a sentir bien con energía y tal, y luego vas a ver qué tienes que hacer y qué quieres hacer. Pero no puedes seguir en piloto automático en algo que es obvio que no está funcionando. ¿Ok? Y esto no lo puedes descubrir si no renuncias a tu zona de confort. Tienes que salir de ahí, sí o sí. Deja de cuestionarlo. Yo sé que es duro, yo sé que genera mucha duda, mucha incertidumbre, pero por eso no hay personas que lo viven. Por eso hay pocas personas que viven una vida que quieren de verdad y que se despiertan con ilusión y que están haciendo exactamente lo que quieren y que tienen las relaciones que quieren y que sienten que están en total creación y que están en su mejor versión todo el rato, mejorándose, modificándose, creciendo, que están con una motivación. Gente, yo estoy motivada las 24 horas, tío. O sea, yo no tengo nunca falta de motivación, nunca. Tengo un exceso de motivación desde hace, ni sabría decirle cuántos años. ¿Entienden? ¿Pero por qué? Porque yo estoy construyendo mi vida. Yo estoy poniendo por lo que a mí me hace sentido. Nunca quiero descansar de mi vida porque me encanta. Tenemos todos que construir algo así, pero, y con esto cerramos, no es gratis. Hay muchas personas, yo lo veo también en los alumnos, que quieren esto, pero lo quieren gratis. Quieren esto, pero quieren seguir en la comodidad. Quieren esto, pero no quieren desapegar de ese algo. Quieren esto, pero no están dispuestos a poner el trabajo, a poner el sacrificio. Gente, esto no es gratis. Tenéis que renunciar a vuestra vida actual. Tenéis que invertir en vosotros mismos. Tenéis que apostar absolutamente todo. Tenéis que iros. Tenéis que renunciar a la comodidad. Tenéis que invertir en autodescubrimiento. Tenéis que entender quiénes sois, trabajar en vuestro ser, alinearos. Es un trabajo gordo y largo. ¿Entendés? Yo estoy aquí ahora 10 años después hablándoles de eso. Literalmente me he dejado el pueblo aquí por primera vez a 21 años, ahora tengo 32 años y estoy aquí. Son 10 años para hacer todo ese proceso y volver y decirles ahora esto, ¿entienden? Así que miren bien lo que van a hacer, ¿ok? Pero que sepan que lo que eligen, lo que ustedes van a hacer, tiene consecuencias. Y tienen que asumir que tiene consecuencias, ¿ok? Todo lo que ustedes eligen hacer va a tener consecuencias, ¿vale? Entonces, miren bien lo que están haciendo, los resultados que están teniendo, y si quieren cambiar, hagan algo. No dejen que el tiempo pase, porque el tiempo pasa y no vuelve, se lo juro, y no tiene sentido. Cuando un tiempo ya estás, o sea, cuando tú sientes que tienes que moverte, tu conciencia ya te lo dice, tienes que salir de ahí, ¿vale? No tiene sentido quedarse sin sentido así. ¿Ok? Bueno, gente, a por ello, responder esas preguntas, empezar a activar esto, ¿ok? Y ir a por vuestra mejor versión, a por vuestra mejor vida, ir a por vuestros sueños, ir a por esa vida que queréis, porque está ahí, es posible, ¿ok?
apostar todo, apostar absolutamente todo por ello, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos en el siguiente video. Todavía no sé desde dónde va a ser, si va a ser en Italia o desde la próxima etapa, ¿vale? Ya estaremos viendo. Sí, no, la verdad es que no lo sé, ¿vale? Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Un saludo y un abrazo. Chao.